Radio Peñarroya Cadena Ser, 90.2 FM, Ser Guadiato, la vida que suena. En la cadena Ser del Guadiato, Diálogos. Un espacio de Radio Peñarroya para escuchar, comprender, para razonar. Diálogos, con la firma de Francisco Javier de los Ríos. 1:42 de la tarde, vamos a comenzar este espacio que tanto seguimiento tiene todos los miércoles, que trae la firma de nuestro amigo Javier de los Ríos, al que ya saludamos. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal la semana? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Hoy tenemos un invitado de altura, como siempre, como todos los invitados que nos trae Francisco Javier de los Ríos cada miércoles a este espacio de diálogos. Se trata de Librado Carrasco Otero, al que muchos de los oyentes conocerán porque no en vano fue decano de la Facultad de Veterinaria de Córdoba, una de las más prestigiosas de España, ¿no? Sí, hoy tenemos el privilegio de contar con el doctor Librado Carrasco Otero, que se licenció en la Universidad de Córdoba en el año 85, en esa misma universidad se doctoró y completó su formación en diferentes centros, como el Instituto de Patología de la Escuela Superior de Veterinaria de Hannover en Alemania, como el Instituto de Salud Animal en el Reino Unido, como la Facultad de Medicina y Veterinaria de la Universidad Estatal de Kansas. Se diplomó en la Facultad Europea de Veterinaria de Patología en el 96 y por la Facultad Europea de Gestión de Salud Porcina en el 2009. Es catedrático del Departamento de Anatomía y Anatomía Patológica Comparada de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba. Es coordinador general de transferencia y empleabilidad de la Universidad de Córdoba. Ha sido recientemente galardonado con el Premio Coraza 2014. Con este galardón se le otorga la Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco. Las líneas principales de investigación que sigue el doctor Carrasco son patología de las enfermedades de los animales de producción, mecanismos patogénicos de las enfermedades víricas, patología porcina. Podríamos continuar un sinfín, porque el currículo es impresionante, artículos tan de actualidad, aunque sea con animales, como puede ser el aparato respiratorio del cerdo y sus mecanismos de defensa, como pueden ser las neumonías causadas por virus en el tema animal. Podríamos seguir así, insisto, pero creo que mejor que demos paso vamos a saludarlo al doctor Librado. Doctor Librado Carrasco, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, encantado de saludarlos a vosotros y a todos los oyentes. Lo primero, y sobre todo la a presencia en los micrófonos de la cadena Ser del Guadiato de Radio Peñarroya. Y la primera pregunta, me sorprendía mucho en la previa de esta entrevista, hablaba con el profesor de los Ríos y tiene estudios sobre lo que es el coronavirus en el animal, lo que hoy, tema de neumonía, lo que hoy estamos en boga todos los días escuchando, pero en este caso en persona. Usted lleva mucho tiempo ya estudiándolo en el tema animal y me da a mí la sensación que alguna cosa en común debemos tener, ¿no? Sí, por supuesto, no somos tan diferentes, todos somos mamíferos, o sea, y tenemos muchas cosas en común y por eso también la investigación se puede hacer tan rápido. Y yo ahí quisiera poner en valor pues el trabajo cuando ahora hemos estado con el desarrollo de las vacunas, ¿no? Ese tema tan candente de cómo eran las vacunas eficaces y se ha pivotado mucho sobre si las vacunas se habían probado en personas humanas antes de pasar al consumo y a la utilización en el hombre. Se olvida lo que es la experimentación animal y la experimentación animal pues los primeros fases en las cuales se ve cómo funcionan pues diferentes virus, diferentes bacterias, diferentes tratamientos en animales que tengan una homología con el hombre. Y entre los animales que más homología tienen con el hombre, aparte de los primates, en los cuales también está muy legislado cómo se puede investigar, pues el ganado porcino. Doctor Carrasco, me temo que no, pero le hago la pregunta. ¿Se ha contado con los veterinarios que soy especialista en tratar pandemias para el tratamiento de esta pandemia en el ser humano? Yo contestaría, querido Javier, con un sí y un no. En diferentes países, como por ejemplo ha sido en Alemania o ha sido en el Reino Unido,
a nivel nacional se ha contado con los veterinarios a la hora de la toma de decisiones. En nuestro país la respuesta desgraciadamente ha sido que no. Sin embargo, en Andalucía sí rompo una lanza por el gobierno autonómico, en el sentido que en el comité de expertos que tiene la Junta de Andalucía sí hay veterinarios, pero creo que ha faltado el engranaje de los veterinarios en la gestión de la pandemia que tenemos en España, sobre todo por lo que muy bien has dicho, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con grandes volúmenes y con enfermedades que afectan a un gran colectivo. Entonces creo que podríamos haber aportado alguna idea y en la toma de decisiones. Sobre todo hay cosas que no se entienden, ¿no, doctor Carrasco? Por ejemplo, yo sé que hay un servicio de sanidad animal donde hay unos controles en la frontera, donde se controla todo. Si el veterinario es tan importante para esos controles, ¿por qué no tiene un papel también preponderante en todo el sistema a la hora de investigar y todo? Cuando, como bien decía al principio, antes de probar con personas hay que probar con animales. Sí, esto ha sido, yo creo que la pandemia nos está dejando una serie de preguntas sin respuestas, sin poder dar esa respuesta de por qué no se han utilizado estrategias que se conocían o conocimientos que conocíamos. Yo creo que, bueno, en la zona del Guadiato, que es una zona donde la ganadería también es muy importante, creo que cualquiera de los oyentes pues sabrá que para mover un animal de un sitio a otro sitio necesita una guía, necesita un control sanitario, necesita una serie de conceptos. Curiosamente, hasta un año después, eso no se está aplicando con la pandemia. Sabemos hacerlo, sabemos cómo se hacía. Si nos hubieran preguntado, lo hubiéramos explicado. O sea, yo creo que esa zona lo tenemos. Yo quisiera, por ejemplo, a los oyentes pues que lo recordarán porque desgraciadamente tenemos memoria lo que supuso la peste porcina africana en toda la zona del Guadiato y en todo el sur de España, ¿no? O sea, cómo no nos permitían exportar, cómo los movimientos de animales no se podían hacer, cómo se hacían pruebas hasta que dejábamos una zona libre, y sin embargo toda esa experiencia no se ha utilizado ahora. Creo que ahí nos ha faltado en la toma de decisiones haber abierto un poquito más el modelo. Hay un concepto muy bonito que yo creo que es el que nos ha faltado en nuestro país, que es el concepto de una salud. Lo que quiere decir es que no debemos de separar hombres y animales, sino que en la toma de decisiones, en la toma de estrategias, todo es uno. Pues tenemos un solo mundo y es una sola salud. Totalmente de acuerdo. Es una pena que se haya contado tan poco con ustedes, pero bueno, no podemos hacer otra cosa nosotros ahí. Voy a cambiar un poco el tema a tratar. Como comenté cuando le presenté, le han dado el distintivo de la Cruz al Mérito, la Cruz Blanca, por su colaboración en el Líbano. ¿Nos puede contar qué ha supuesto para usted su experiencia allí en el Líbano y el reconocimiento militar? Bueno, esa pregunta para mí es uno de los proyectos que tiene la vida, no lo definiré de otra manera. La verdad es que me encantaría compartirlo con los oyentes y que se abre muy brevemente, para no cansarlos, decirles que es un proyecto muy bonito, es un proyecto que surgió en el 2009, en el cual lo que se hace es trabajar por el desarrollo de una población, en este caso la población del sur del Líbano, que es una zona de conflicto. Pero no una colaboración como la que estamos acostumbrados como una ONG, sino que era un proyecto de mucha más envergadura. ¿En qué sentido? En el sentido era ayudar a la población del sur del Líbano y al mismo tiempo ayudar a la imagen de nuestras Fuerzas Armadas que bajo bandera de Naciones Unidas pues estaban en el sur del Líbano. El proyecto brevemente consiste en proyectar a la zona, es una zona militarizada en el sentido de que está bajo control de Naciones Unidas y en la zona donde de vez en cuando tenemos una serie de incidentes que la hacen tristemente famosa, como fue pues la muerte del cabo Soria, que era de aquí de Córdoba, de la brigada de Córdoba, por una explosión cerca de una torre de vigilancia. Y en esa zona, que está muy en conflicto, es un conflicto muy larvado, un conflicto donde permanentemente hay situaciones de conflicto, pues en esa zona apoyar a la población. ¿Cómo se apoya a la población? Pues empezamos apoyando a ganadero, llevando hasta los medicamentos desde España, se llaman los medicamentos, y ese apoyo lo hacemos con profesores de universidad, porque no solamente había que darle el medicamento, sino que el proyecto lo bonito que tenía
era no solamente te voy a dar los peces hoy, sino te voy a enseñar a pescar. O sea, te llevo el medicamento hoy, pero te voy a ir formando, puesto que allí no había veterinario, era una zona sin veterinario. Ese proyecto ha tenido muchísimo impacto. ¿Por qué? Porque se ha mejorado, y viene muy relacionado con lo que estábamos hablando de la pandemia, se han mejorado las condiciones sanitarias de la zona, se han podido controlar determinadas enfermedades que también afectan al hombre, que son el concepto de enfermedades zoonóticas, enfermedades que padecen hombres y animales, pero además se ha mejorado la calidad de vida y eso ha permitido pues que al tener más ingresos, pues la gente puede hacer otras cosas, pues, escolarización de niños, mejores servicios sanitarios, mejor nivel de vida. El proyecto ha ido creciendo año a año, poco a poco, involucrando a casi todas las facultades de veterinaria de España, involucrando diferentes unidades españolas. Anualmente se desplazaba un grupo de profesores. Después ha tenido un seguimiento con la ayuda de ingenieros agrónomos para el desarrollo del olivar de aquella zona, un olivar milenario, y el punto del proyecto pues ya llegó hasta el punto que ya estamos formando a los futuros veterinarios de la zona, como la única facultad veterinaria que había en Beirut, y los formamos en su país, en su terreno, en las condiciones más adversas. Y siempre, para mí, muy importante, con el soporte y apoyando al magnífico trabajo que hacen nuestras Fuerzas Armadas. Yo tuve con unos compañeros tuvimos la idea de cómo se podía desarrollar y más o menos lo coordinaba. Y entonces, bueno, pues el Estado español y el Defensa, pues estuvo a bien reconocer ese trabajo con la Cruz al Mérito Militar, puesto que era una manera de poner en valor no solamente el trabajo de nuestras Fuerzas Armadas en una zona donde dar apoyo a la población se traduce en seguridad de nuestras unidades, sino también el que poco a poco ese trabajo que hace nuestras Fuerzas Armadas lo íbamos transmitiendo a nuestras aulas en la universidad, y entonces pues nuestros universitarios pues conocían a las Fuerzas Armadas desde el punto de vista de gente no militar que estaba trabajando con ellos, ¿no? Y eso pues daba una imagen muy importante del impresionante trabajo de nuestras Fuerzas Armadas. Creo que hace poco el trabajo tan excelente de nuestras Fuerzas Armadas en la operación Balmi, y ahora, no que se note menos, con la operación Baluarte, pues también ha hecho que mucha población se dé cuenta del valor que tiene nuestra Fuerza Armada y lo que aportan nuestras Fuerzas Armadas. Doctor Carrasco, yo no me resisto a preguntarle, estoy escuchándolo atentamente, cómo una persona, un investigador, un profesor de universidad que está acostumbrado, en fin, a ir a las aulas, a no meterse en estos berenjenales, por decirlo de alguna forma, cómo surge la posibilidad de poder ir al Líbano, que no está aquí al lado, además una zona que siempre la hemos asociado con la guerra. ¿Cómo surge esa posibilidad? Bueno, pues yo la verdad es que yo he estado 11 veces ya en el Líbano, o sea que no es ni una ni dos, o sea, ya prácticamente todos los años me tiro un par de meses allí con el proyecto y llevándome a diferentes profesores, coordinando a la gente, trabajando con las Fuerzas Armadas. Nada más el ejército ya me permitió hacerme reservista voluntario, que es una figura poco conocida en España, y surgió como yo creo que como los grandes proyectos surgen de la idea más inverosímiles. Yo creo que ahí el espíritu emprendedor que todos tenemos y el espíritu de improvisación que todos los españoles tenemos dentro, esa, como yo digo, en España tenemos la I más D más la I pequeña, pero la I pequeña es la de la improvisación y el desparpajo, o sea, que nosotros de pronto improvisamos y somos capaces de poner en marcha cosas que nadie esperaría, ¿no? Y entonces pues esto surgió pues la primera vez que estuvo la brigada de Córdoba en el Líbano, oportunidad de que diferentes instituciones pues fueran allí para ver cómo una unidad militar española pues estaba trabajando bajo el mandato de Naciones Unidas. Yo fui invitado junto con el rector que en ese momento teníamos en la universidad, que era José Manuel Roldán, y otros cargos de la universidad, a visitar aquella zona. En aquel momento era decano, y cuando ves aquella zona, pues yo me hice una pregunta, ¿no? La pregunta era ¿cómo podemos ayudar? O sea, la pregunta era, oye, ¿cómo puedes ayudar? Y en ese momento mi respuesta fue de lo más original. Dice, yo con las 3 B, lo bueno, bonito y barato. ¿Qué significaba eso en aquel momento? Algo que de verdad ayude a la gente, o sea, que no sea vaya a hacer un estudio sobre no sé qué, de estudio, sino algo tangible que toque la población. Eso es lo que se quería, que la población entendiera que nos preocupábamos por ella y que le ayudábamos directamente, que fuera rápido, que se pudiera ejecutar sin grandes desplazamientos, sin grandes esas cosas que estamos
desgraciadamente acostumbrados de mucha parafernalia para actuar poco, y sobre todo que yo lo pudiera ejecutar, o sea, que un grupo de personas pudiéramos ejecutarlo y supiéramos exactamente a qué íbamos, cómo íbamos. La primera vez fue, bueno, te cambia el chip, conseguir en un mes que al final 3 veterinarios nos embarcáramos en un avión con 60 kilos de medicamentos a recorrer carreteras escoltados por un vehículo militar y montar un vehículo militar. Fue aquello impresionante, aprender aquella zona, aprender los conflictos. No es una zona fácil, pero el trabajar allí durante 10, 15 días, cuando volvimos totalmente cambiados. Y sin darnos cuenta, ese proyecto que fue, vamos a probarlo, de esta vez que dice, bueno, ¿por qué no lo intentamos? Pues se convirtió en algo que los alcaldes, los ganaderos, pues reclaman todos los años porque se ha notado la mejoría. Y la suerte que yo he tenido es que yo he vuelto durante 11 años y ves cómo poco a poco lo que en un principio parecía inverosímil, hoy lo estamos consiguiendo. Y cómo ha cambiado la zona y cómo ha cambiado la percepción de la gente y sobre todo cómo quieren a nuestras Fuerzas Armadas. La verdad, doctor Carrasco, que es impresionante la vivencia que nos ha contado y lo apasionante de ese proyecto. Y ahora voy a relacionar este proyecto con la base logística militar que se va a poner en Córdoba. ¿Qué posibilidades, desde su perspectiva, le abre a la sociedad cordobesa dicha base y en particular a la UCO? Bueno, la base logística yo creo que abre unas enormes posibilidades a toda la provincia de Córdoba. Creo que toda la provincia de Córdoba todavía no ha sido capaz de asimilar lo que puede suponer esa base, y después hacia la Universidad de Córdoba, pues la verdad es que es un refrendo a la labor que se ha hecho, a la labor que se está haciendo y a la idea y las ganas que nuestro rector, José Carlos Gómez Llamando, le está poniendo a todas las iniciativas que están saliendo desde su mandato. Para Córdoba tenemos que entender que si ya tener una base militar como es la de Cerro Muriano ya está permitiendo que haya un movimiento y la gente pues tenga una serie de desarrollos personales y profesionales, la base logística hay que entenderla no solamente como en algunos medios se está hablando sobre empleo, sino hay que pensarla como desarrollo tecnológico. Estamos pensando en una base que va a ser única en nuestro país, donde todos los materiales de defensa que se están utilizando y que se van a utilizar, y yo creo que eso es lo más importante, y se van a utilizar en un futuro, van a pasar por esa base. Estamos hablando entonces que va a ser un sitio donde se va a poner a la vanguardia una serie de tecnologías duales. Una tecnología dual, para que nuestros oyentes tengan un referente claro, sería algo que se desarrolla para defensa, pero que tiene una utilidad en la vida civil. Por ejemplo, desde la Universidad de Córdoba tenemos un proyecto que se llama el Proyecto de Mantenimiento Predictivo de Plataformas Terrestres, que estamos desarrollando, es una de las aportaciones que nosotros hacíamos como experiencia de trabajo con defensa. ¿Y en qué consistía eso? Pues es muy fácil. En vez de estar esperando a llevar el coche o el camión a la ITV una vez cada X tiempo para que nos digan que todo funciona bien, instalar en el vehículo una serie de sensores que nos avisen cuándo se va a producir una avería. Es un concepto totalmente diferente, pero un concepto que tiene mucha importancia a nivel de defensa y también mucha importancia a nivel civil. ¿Por qué? Porque los vehículos no sufren lo mismo si están en un sitio con carretera que en un sitio sin carretera o con un ambiente más de lluvia, más de barro, más seco, con una calidad o peor calidad de aceite de diésel, y eso lo sufre el coche, y sobre todo es mucho más barato prevenir una avería que después arreglar la avería. ¿Por qué? Porque si te está diciendo que vamos a tener un problema de filtro o vamos a tener un problema de amortiguación dentro de dar tiempo, te permite proyectar a la zona o mandar a ese sitio por lo que sería el repuesto, y además te va a permitir ver cuándo sería más conveniente hacer el cambio y no que de pronto te encuentres con el vehículo inmovilizado, ¿no? Ese tipo de tecnologías duales
es lo que queremos y estamos trabajando en la universidad, y son del tipo de cosas que se van a hacer en esa base logística. Estamos hablando de la aplicación de visión artificial, estamos hablando de lo que sería la inteligencia, o sea, la Internet de las cosas sobre logística, etcétera, etcétera. Y también cómo va a situar a Córdoba y su provincia en un eje de comunicación entre las diferentes cosas. Pues, por ejemplo, el Guadiato obviamente va a verse también beneficiado porque va a estar en el trayecto que hay entre una unidad militar muy importante como es la que está en Badajoz con la base logística que está en Córdoba, con lo cual ese eje, la Nacional 432, pues, también va a tener que tener bastante desarrollo. ¿Por qué? Porque es que a la fuerza se va a convertir en una vía muy importante de comunicación. Doctor Carrasco, y es que tenemos que cambiar un poco la idea que tenemos en relación al ejército. Fíjese, estaba hablando de desarrollo tecnológico. La Universidad de Córdoba lleva muchísimos años trabajando por el desarrollo tecnológico, quizá a veces demasiado en solitario y sin los apoyos quizá necesarios para hacerlo. Y sin embargo viene el ejército, está en esta nueva concepción, porque lo del ejército ya del tío haciendo guardia en la garita, eso ya vamos a dejarlo a un lado, esto ya es otra cosa mucho más importante, y desde luego para Córdoba debe ser una oportunidad que no debe desaprovechar, ¿no? Totalmente de acuerdo, y yo creo que aquí lo más importante también va a ser no tenemos que olvidar que ahora mismo, y en este sentido a mí me gustaría un poco que la gente pensara en el modelo que tiene a otros países, ¿no? Pues por ejemplo, Israel, ¿no? Donde el modelo de lo que se llama la industria de defensa no está en grandes empresas, en grandes compañías, sino está en pequeñas empresas que son muy ágiles, que de pronto crean un producto y ese producto da una solución. De hecho, lo que menos se hace ahora, por decirlo de una manera, y tú lo has expresado muy bien, son guardias en una garita. Eso, lo que hicieron la mili es lo que recordarán, pero hoy en día todo eso está cambiado porque por vigilancia, por rayos, por sensores. Hay una tecnificación muy importante, pero una tecnificación que llega hasta el tipo de ropa que se utiliza, que alguien tendrá que fabricarla, hasta el tipo de comida que se utiliza, alguien tendrá que fabricarla, el método de conservación, etcétera, etcétera, etcétera. Yo en algunos sitios, cuando han hablado de por qué era tan importante, decía, si uno va a Sevilla, y bueno, la gente de Córdoba utilizamos mucho el aeropuerto de Sevilla, si uno va a Sevilla, antes de llegar a Sevilla, uno se encuentra allí, pues todo un polígono industrial impresionante que nos da envidia, que es el Aerópolis, ¿no? Que es el polígono de Aerópolis, del Parque Tecnológico de Aerópolis. Aerópolis se ha creado solo para un avión. Curiosamente, o sea, allí lo que se monta es un avión que es el A400, un avión de transporte. Y alrededor de ese avión de transporte, pues se ha creado un parque tecnológico impresionante. Si eso es por un avión, pensemos lo que puede suponer una base en la cual se están recepcionando cosas de transmisiones, aceite, agua, o sea, cámaras de visión, o sea, un sinfín de cosas que van a abrir oportunidades a empresas y a emprendedores, que yo creo que es muy importante y algo que necesitamos mucho en Andalucía, que es darle oportunidad a que los jóvenes tengan la oportunidad de crear su propia empresa, ¿no? Eso para mí es muy importante. Doctor Carrasco, después de lo que usted nos ha contado, ¿cuáles son sus retos futuros? Mi reto futuro es ser buena persona. Yo creo que no dejar de ser buena persona. Voy a cambiar mi pregunta con tu permiso, Javier. Yo creo que mi reto futuro es no dejar de ser buena persona. Yo creo que eso es el mejor reto que tiene que tener una persona y estar a lo que lo mande. O sea, cada uno tiene que aportar sus cualidades a lo que necesiten en ese momento la sociedad y yo mi reto personal es seguir siendo útil a la sociedad. Allí donde me digan, a lo que me hagan, o sea, a lo que me digan que tengo que hacer, ¿no? Creo que eso es lo más importante y el concepto que tenemos que tener todos los funcionarios públicos. Yo elegir ser funcionario, ser como tú, Javier, profesor de universidad, y si lo que me dicen es que tengo que ser un buen profesor, pues volveré a mi aula a dar las mejores clases posibles, y si me dicen que tengo que estar, como ahora el rector me dijo, que estuviera coordinando cosas de transferencia, pues intentar que se desarrolle al máximo la provincia de Córdoba y que desde la universidad irradiemos conocimiento hacia las empresas para que crezca nuestra provincia, ¿no? Eso yo creo que es lo que hay que tener claro en esta vida. Sí, perfecto. En alusión a lo último que has referido,
a tu cargo como Coordinador General de Transferencia y Empleabilidad, te quería preguntar, para que los oyentes que desconozcan el tema, ¿qué funciones tiene esa coordinación? Bueno, es un proyecto muy bonito, es una cosa que no existía tal como está ahora conceptuada antes del mandato de rector de nuestro querido José Carlos Gómez Llamando. Y bueno, de lo que se trata es de tener una estructura, una parte de la Universidad de Córdoba que se dedique a favorecer que todo el conocimiento que hay en la Universidad de Córdoba se irradie hacia el entorno. En este caso, nuestro entorno pasa por la provincia, inclusive por la comunidad autónoma, y haciendo arcos, pues iremos irradiando. ¿Y cómo lo irradiamos? Pues queremos irradiarlo de diferentes maneras. El talento, el mejor vehículo para transferir el talento hacia la provincia y hacia el entorno es el estudiante, y para eso hemos puesto en marcha muchísimas prácticas en empresas, y se ha impulsado mucho el que haya prácticas en empresas, que los estudiantes pues hagan prácticas en la empresa y sea el propio estudiante el que le lleve el conocimiento de lo que estamos haciendo de la universidad a la empresa, y eso lo hacemos pues para que los estudiantes hagan su TFG o su TFM, su trabajo fin de grado, fin de máster en las empresas. Por otro lado, hemos creado una serie de programas, como el programa propio de transferencia, el Plan Galileo, en el cual pues damos incentivos para que los profesores pongan a disposición de las empresas pues el bagaje de conocimiento que tienen, que hagan proyectos como son Loco Social Innova, en lo cual es una cosa que ellos saben hacer, pues los pongan a disposición de la sociedad, y sobre todo incentivamos mucho que nuestros profesores hagan transferencias. O sea, eso, y antes ha habido una frase que se ha dicho, eso que hacemos en la universidad, y somos muy buenos investigadores, pues vaya hacia la empresa y la empresa sea capaz de aplicar como innovación aquello que nosotros hacemos como investigación. Yo creo que España siempre hemos pecado de estar muy separados la investigación de la innovación. Y investigación es lo que hacemos en la universidad, o se hacen los grandes centros de investigación, pero esa investigación a la empresa llega en forma de innovación. Cambia un procedimiento, tiene un nuevo producto, y de ahí le saca el rendimiento, que quien tiene que sacar el rendimiento es el sector productivo, no la universidad, ¿no? Y bueno, prácticamente mis funciones son trabajar por esos temas, práctica, emprendimiento, transferencia e innovación. Doctor Librado Carrasco Otero, la verdad que podíamos estar hablando con usted hasta las 5 de la tarde, porque yo estoy aquí empezado escuchándolo, o sea, sinceramente, me quedo con el concepto del I más D más I más la I pequeñita, que me ha encantado, ese concepto creo que habría que instaurarlo sobre todo en España, y nada, quería agradecerle de nuevo la presencia en directo en los micrófonos de la cadena SER del Guadiato. Voy a dejarle a Javier que tenga el honor de despedir a esta entrevista, porque la verdad, sinceramente, te superas día a día, Javier, esta entrevista al final vamos a tener que pedir a Madrid hasta las 3 de la tarde para seguir diálogo 1 hora y media, no una media hora. Bueno, la verdad es que sí, el tiempo a veces queda corto. Yo he intentado sintetizar las preguntas por la falta de tiempo, por eso he ido cambiando de una cosa a otra de las actividades que realiza tan brillantemente el doctor Carrasco, y bueno, evidentemente si tuviésemos más tiempo seguiría. Simplemente quiero aprovechar la ocasión, aunque sea por radiofónicamente, para saludar nuevamente al doctor y amigo Carrasco. Doctor Carrasco, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, y me encanta el programa que tenéis y la difusión que estáis haciendo del trabajo de determinadas personas. Y bueno, demos a conocer qué hacemos en diferentes sitios, como es la investigación, como son el trabajo que hace, pues por ejemplo, cuando invitáis al rector o a otros vicerrectores, porque yo creo que es muy importante que el conocimiento llegue al gran público, y que cuando escucha las cosas, pues que sepa y tenga una base sólida para tomar decisiones, que es muy importante, ¿vale? Muchísimas gracias por la invitación, y encantado, y a vuestra disposición siempre que lo queráis, ¿vale? Un fuerte abrazo. Gracias, doctor Librado Carrasco. Gracias por estos minutos de radio de altura.
Llegamos a las 2:10 de la tarde, Francisco Javier de los Ríos. Yo ya es que no sé, no tengo ya palabras para decirte, sinceramente, la entrevista ha estado espectacular. Sinceramente, me ha gustado mucho, además en un tono muy entendible, muy llano, muy directo. Eso al final se agradece también para el radio escucha. Y bueno, ya tenemos la planificación. Bueno, ya no, este espacio es posible por Javier de los Ríos, o sea que lo tienen planificado ya hasta, no sé hasta cuándo, hasta junio, con personajes que no vamos a adelantar, pero ya les digo que son de mucha altura, de muchísima relevancia en el plano internacional, en el plano nacional, en el plano provincial, y todo la firma es, como bien dice esa promo de diálogo de Francisco Javier de los Ríos. Bueno, muchas gracias. La verdad es que tengo que agradecer la facilidad y colaboración que encuentro de las personas a las que me dirijo para que participen en un programa radiofónico aquí en un pueblo de la provincia de Córdoba. Y bueno, seguiremos trabajando en esa línea para que los radioyentes puedan disfrutar de las reflexiones que personas que tienen algo que aportar nos hacen en los medios. Muchísimas gracias, Javier. Luis Miguel Recobar estuvo en el control del sonido. Recuerden, esta tarde doble cita, 6:30, Ser Digital Guadiato con nuestra Mari Carmen, iba a decir, nuestra Mari Carmen Rodríguez, efectivamente, y luego vienen los del deporte, la redacción de deporte capitaneada en el día de hoy, los miércoles, por José Antonio Crespo y todo su equipo en el remate. Será a partir de las 7 de la tarde. Mañana más información aquí en la cadena SER a partir de las 12:30 en Hoy por Hoy Guadiato. Disfruten de la tarde, hasta mañana, adiós. En la cadena SER del Guadiato, Diálogos. Un espacio de Radio Peñarroya para escuchar, comprender, para razonar. Diálogos, con la firma de Francisco Javier de los Ríos.